cuán contentos estáis con vuestra vida. Y si volvierais a venir a esta vida, ¿elegiríais vivir la misma vida o no? Las dos preguntas más importantes de la historia de la filosofía son siempre ¿quién soy yo y para qué estoy aquí?, ¿no? La respuesta a quién soy yo es que yo no soy un ser físico que está teniendo una experiencia de trascendencia, sino que soy un ser espiritual que he venido al colegio, me he enfundado en un traje de buzo y estoy teniendo una experiencia de crecimiento espiritual. ¿Qué nos quita la paz? ¿Cuál es la mayor causa de sufrimiento? Posiblemente la no aceptación de lo que hemos elegido, de lo que creemos, o si estamos aquí es porque realmente pensamos que hemos elegido eso. Y en cambio no aceptamos. Seguro que en nuestras vidas todos hemos tenido capítulos que nos ha costado mucho aceptar, si es que los hemos aceptado. Lo que está en juego es nuestro sufrimiento, porque el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento. Que aprendamos a vivir la vida desde el punto de vista del alma. Piensa por ti mismo. Wake up. Bueno, muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Yo pensaba que íbamos a ser 40 o 50, como somos normalmente en el espacio, que no llenamos más, y esto yo creo que es el Caminando a la Conciencia más grande que se ha hecho. Muchísimas gracias. Le decía a Gonzalo, normalmente hacemos las charlas de Caminando a la Conciencia con 4 ponentes. Hoy solamente está Gonzalo y estaré yo acompañándole un poquitín. Intentamos que sea lo más práctico posible. Aquí por logística preguntar va a ser más complicado, pero sí que es fundamental. A mí me gustaría mucho que la información teórica, que la mayoría conocéis, si no todos seguramente y muy bien, pues el gran salto, la gran dificultad es, sabiendo la información, por qué todavía en nuestro día a día perdemos muchas veces la paz. Y tenemos la información de referencia. Entonces, ¿cuál es el salto que falta, ¿no? Ese gap, ¿por qué no lo llevamos a la práctica? ¿Dónde está ese nivel de conciencia? Y como Gonzalo alguna vez ha explicado, muchas veces en sus charlas, pues el propio Gonzalo dio un salto en su vida cuando, después de tener lo que la cultura nos ha dicho en principio que son los requisitos imprescindibles para ser felices, pues teniendo todo, a lo mejor había momentos que no se era feliz. Y ese salto que se da, ¿por qué se da? ¿Por qué se es correspondiente? ¿Cómo se puede trabajar? ¿Cómo podemos todos avanzar en ese camino, ¿no? El Caminando a la Conciencia, el nombre, no deja de ser un símil con, imaginémonos, el Camino de Santiago. Y que todos empezamos en la etapa 1, en Roncesvalles o en San Juan Piedeport, el camino donde empiece, y todos las vamos a acabar en Santiago. Pero cada uno estamos a lo mejor en una etapa diferente, ni mejor ni peor, es nuestro nivel de información. Y como decía el propio David Hawkins en palabras de Jesucristo, de Krishna o de Buda, solo existe un pecado, si hablamos en términos religiosos. Y el pecado es la ignorancia, y la ignorancia no es nada más que la falta de información, y este es el objetivo un poco. Gonzalo muy generosamente ha invertido muchas horas de su vida en estudiar la convergencia que hoy está teniendo la ciencia con las tradiciones filosóficas, espirituales, religiosas, metafísicas, y teniendo la información muy a mano, ¿por qué todavía muchas veces no estamos con esa paz que anhelamos todos? Y el objetivo de esta charla es, si es posible, llevarlo a que, como dicen, todos vemos el mundo con unas gafas, unas creencias, ¿no? Más o menos, si yo os pregunto a todos vosotros si creéis que existe la suerte en la vida, me vais a decir algunos que sí, otros que no. No deja de ser una creencia. ¿Cómo yo verifico que existe la suerte o no? Yo no te voy a demostrar si existe la suerte o no existe la suerte, pero si yo creo que puede existir la suerte cuando no sea muy favorable para mí, lo normal es que yo me enfade o pierda la paz. Si yo, por contrario, mi creencia es que todo tiene un orden,
que todo tiene un porqué y un para qué, seguramente mi recepción de ese suceso que está pasando sea muy diferente. Cambiar esas gafas con las que vemos el mundo, esas gafas que muchas veces son borrosas, nos marean, nos producen dolores de cabeza, no nos dejan ver la belleza del universo, pues es en el proceso en el que estamos todos, ese caminando a la consciencia, esa aprehensión de información, ese crecer poco a poco, y me encantaría que hoy pudiéramos, sobre todo, dar información que sea muy práctica para todos nosotros, porque Gonzalo lleva mucha ventaja en ese camino y seguro que nos puedes ayudar mucho. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias, Iñaki. Gracias. Bueno, me parece que lo de las luces hoy nos va a dar la lata, pero ¿qué le vamos a hacer? Yo lo que voy a contaros hoy lo voy a contar desde mi propia experiencia, ¿vale? No voy a hablar de nada que no haya experimentado, ¿okay? Ya sabéis que tradicionalmente se dice que para el crecimiento espiritual suele haber dos caminos distintos, ¿no? Uno es el camino de la devoción, ¿verdad?, que incluye la meditación, la contemplación, la oración, la práctica espiritual. Es un camino válido y es el camino que deben usar las personas que están más genéticamente preparadas para ese camino, ¿vale? Pero hay otro camino, tradicionalmente, ¿no? Y es el camino de la comprensión espiritual, ¿no? Llamado el camino del conocimiento. Yo tengo más experiencia en el segundo que en el primero, ¿vale? Y por eso hoy me voy a centrar en mi exposición en algunas cosas del camino de la comprensión que creo que nos van a ayudar a todos, ¿no? Porque además no hay ninguna regla escrita que diga que no se puedan hacer los dos a la vez, ¿verdad? Porque los dos son válidos y al final convergen, pero uno ayuda al otro y el otro ayuda al uno, ¿no? Veréis, para usar el camino de la comprensión espiritual, lo primero que tenemos que entender es que no estamos hablando solo de un conocimiento intelectual, ¿verdad? El camino de la comprensión empieza por adquirir datos, por enterarnos de cosas, ¿no? Por ejemplo, enterarnos que la realidad es una, enterarnos de que el universo es multidimensional y el ser humano también lo es, lo cual significa, como hemos dicho más de una vez, que tenemos más de un cuerpo, ¿no? El físico, el emocional, el mental y el espiritual, que tradicionalmente se ha llamado alma, ¿verdad? Pero esta comprensión tiene que, para que realmente nos transforme la vida, tiene que llegar a ser transracional, ¿verdad? Más allá de la razón. Empieza por la razón, se ancla en la razón, porque lo transracional nunca puede ser irracional, ¿verdad? Lo superior no niega lo inferior, lo incluye y lo trasciende, pero para que tenga fuerza en nosotros, tiene que convertirse transracional, ¿vale? ¿Cómo convertimos el conocimiento intelectual en conocimiento transracional? Pues, curiosamente, es algo que ocurre por sí mismo, no lo podemos forzar. Ocurre cuando aumentamos nuestra paz interior y, por lo tanto, sube nuestra vibración y podemos conectar, ¿verdad?, con otra dimensión. Hay muchos autores que dicen hoy que el ser humano, además del cerebro normal, tiene un cerebro que ellos llaman cuántico, que solo se activa cuando nuestra vibración le permite activarse, ¿vale? Yo no soy científico profesional, no niego ni afirmo que sea verdad lo del cerebro cuántico. Yo hasta ahora esa capacidad la había situado en el alma. ¿O será que el alma tiene un cerebro cuántico para operar, no? Pero eso da un poco igual. Lo importante es que se active, ¿vale? Cuando queremos mejorar nuestra virtud, cuando queremos ser mejores personas, tener menos problemas en la vida,
tener los cuerpos emocionales más aquietados. Hasta ahora el camino que habíamos usado es luchar contra ellos directamente, ¿no? Pero eso de alguna manera es más lento y además nos desgasta mucha energía. Y yo he comprobado que es más fácil centrarse en seguir subiendo nuestro nivel de conciencia y dejar que lo demás ocurra por añadidura, como nos dice el Evangelio, o sea, que ocurra solo, como se disuelve el azucarillo en el café, ¿verdad? Entonces, las armas que vamos a tener para conseguir eso son esencialmente las siguientes, ¿vale? Nuestra comprensión espiritual nos va a llevar a tener más paz interior. Nuestra paz interior va a subir nuestra energía vital y eso va a permitir que tengamos todavía más comprensión espiritual y así sucesivamente. Es una espiral hacia arriba, ¿verdad? La mejor manera de conseguir esa paz interior que todos anhelamos, como dice Iñaki, es que nuestra comprensión espiritual sea muy profunda, ¿verdad? Que sea transracional, como digo, no solo intelectual. De manera que nos permita hacer lo que todos los maestros espirituales nos han enseñado siempre, que es aceptar la voluntad de Dios, ¿vale? Abandonarnos en la voluntad de Dios. A nosotros lo que nos quita la paz es que vivimos la vida muchas veces desde los tres cuerpos inferiores que forman el ego, ¿verdad? Es el cuerpo físico, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Y ese ego tiene unas necesidades propias del ego. Y esas necesidades son las que nos destrozan la vida. Nos las destrozan porque son estas tres que conocéis muy bien. La seguridad física, emocional, económica, lo que sea. El control de lo externo, que todo esté como nos gusta, como nos apetece, ¿verdad? Y esa necesidad que todos tenemos de ser queridos, aceptados, admirados por los demás. Esas tres necesidades nos quitan la paz. Estoy seguro que todos los que estáis aquí habéis tenido la experiencia personal de que eso es así, ¿vale? Entonces, nuestro reto es que seamos capaces de subir nuestro centro operativo. Es decir, que aprendamos a vivir la vida desde el punto de vista del alma, no desde el punto de vista del ego, ¿vale? ¿Por qué? Porque la razón por la que estamos aquí, o sea, las dos preguntas más importantes de la historia de la filosofía son siempre ¿quién soy yo y para qué estoy aquí?, ¿no? La respuesta a quién soy yo es que yo no soy un ser físico que está teniendo una experiencia de trascendencia, sino que soy un ser espiritual que he venido al colegio, me he enfundado en un traje de buzo y estoy teniendo una experiencia de crecimiento espiritual. ¿Ves? Cambia la identificación. Cuando una persona se ilumina, ¿verdad? Como veis, la palabra iluminación está en todos los textos espirituales. Fundamentalmente lo que quiere decir es que hace un cambio de identificación. Ya no se ve a sí mismo como un cuerpo que puede tener un alma, sino como un alma que tiene un cuerpo temporal para poder evolucionar espiritualmente. Todos los grandes maestros de todas las tradiciones han dicho esto. Por ejemplo, en la cristiana, que es quizá la que todos nos hemos formado inicialmente porque vivimos en Occidente, padre y doctor de la Iglesia como San Basilio de Cesarea, dijo, la tierra es una escuela de almas. ¿Ok? Esto está dicho en el Bhagavad Gita, está dicho en el budismo, o sea, está dicho en todas las grandes tradiciones espirituales, porque lo que tenemos que comprender es que según vamos subiendo de nivel de conciencia, todo converge. O sea, lo que han dicho los grandes maestros es lo mismo, porque han hablado desde un sitio que está más allá de la mente, ¿verdad? Lo que divide a las personas es el ego, no el alma, ¿verdad? Y por lo tanto es la famosa Torre de Babel de la Biblia, que no se refiere solo a las diferencias de lenguaje, sino a las diferencias de pensamiento, de creencias, ¿vale? Tened en cuenta, fijaros, las diferencias físicas que hay entre las personas. No sé cuántos estamos aquí hoy, pero
a lo mejor más de 100, y nadie es igual a nadie. Todos nos podemos reconocer por nuestras diferencias físicas. Pues aseguro que hay muchas más diferencias mentales entre nosotros que físicas, ¿vale? Por lo tanto, mientras estemos operando desde el ego, no hay unidad. La unidad solo se da en ese espacio transmental, transracional, espiritual, como lo queramos llamar. Por eso, las personas, los distintos ministros de las distintas tradiciones que todavía están operando desde la mente, pueden tener grandes disquisiciones teológicas entre ellos, diferencias de opinión, que no existen entre los místicos de todas las tradiciones. Me da igual que leáis a los místicos sufís, que a los cristianos, que a los budistas, que a cualquiera, que no lo vais a distinguir por sus escritos. Si yo no os digo quién lo ha escrito y lo leéis, no vais a poder distinguir unos de otros, ¿verdad? Entonces, esto es algo que es muy importante de entender, porque nuestra alma, en su proceso evolutivo, tiene que obligatoriamente pasar por ese nivel, ¿vale? Antes de graduarse. Y eso es algo que vamos a poder conseguir en este curso o no, y lo conseguiremos en siguientes cursos. Todas las tradiciones espirituales están de acuerdo en que después de la muerte física el alma sigue evolucionando. Lo que no están de acuerdo es en cómo ni dónde, pero sí en que sigue evolucionando, que es lo importante, ¿no? Porque tenemos que comprender que nuestra individualidad está en el alma. Nuestra personalidad está en el ego, pero nuestra individualidad está en el alma. Y después de la muerte física, el alma no solo sigue existiendo, sino que además sigue existiendo sin las limitaciones de percepción que nuestro traje de buzo nos impone, ¿verdad? Las tradiciones orientales creen que después de la muerte física el alma sigue creciendo, encarnándose en otros cuerpos físicos para tomarlo desde donde lo dejó, en cuanto al nivel de consciencia. Las tradiciones occidentales piensan que no, que sigue evolucionando en un lugar que se llama el purgatorio, que ya no es físico, ¿verdad? Sea lo que sea, yo tengo mi propia opinión, pero opinemos lo que opinemos al respecto, el caso es que esa evolución se sigue dando. Aparentemente, los descubrimientos y las investigaciones científicas al respecto en este punto están dando más la razón a las tradiciones orientales que a las occidentales. Pero como todavía no es ciencia empírica, aunque sí es ciencia en el sentido amplio de la ciencia o de la palabra ciencia, pues no podemos demostrarlo con exactitud, ¿vale? Sea lo que sea, tenemos aquí ahora una gran oportunidad para conseguir ese objetivo, ¿verdad? Lo que está en juego es nuestro sufrimiento, porque el sufrimiento es el precio que pagamos por el crecimiento, ¿verdad? ¿Por qué sufrimos? Los maestros espirituales nos lo han explicado muy bien. El Evangelio dice, no todos los que dicen Señor, Señor, es decir, no todos los que practican, ¿verdad?, de una manera o de otra, encontrarán el reino, pero sí todos los que aceptan la voluntad del Padre. Los maestros orientales, por ejemplo, Buda dice, el problema del ser humano es el sufrimiento, la raíz del sufrimiento está en el deseo egoico, y si cesamos el deseo egoico, es decir, trascendemos el ego, dejamos de querer cosas nosotros y pasamos a situarnos bajo la voluntad divina, el sufrimiento cesa. Porque el sufrimiento es la resistencia mental a lo que ocurre, ¿verdad? Si nosotros lo que queremos es que ocurra la voluntad de Dios, no hay nada por qué sufrir, porque todo nos parece perfecto, necesario y en orden, ¿verdad? ¿En qué orden? En orden al crecimiento del alma, que es para la única razón por la que estamos aquí. Lo que decía Iñaki antes, y tiene toda la razón, es que nosotros podemos creer en Dios, podemos creer en la realidad espiritual,
Pero creer no es suficiente. Tenemos que hacerlo real en nuestra mente. O sea, tenemos que darnos cuenta de que la realidad no es esta, sino aquella. Y cuando hagamos eso, veréis que se produce una liberación mental monstruosa. Y además se aclara la mente de una manera salvaje, ¿no? Porque cuando se habla de los místicos, ¿verdad? Yo sé que hay mucha gente aquí que venís de tradiciones contemplativas y que estáis aspirando, ¿no?, a ese estado. El estado místico es un estado de claridad de contexto o de claridad dimensional, ¿verdad? Dicho de otra manera, el estado místico no te va a decir necesariamente, aunque todo es posible, que el agua es H2O o H227. Lo que sí te va a aclarar es cuál es el motivo de todo, por qué estamos aquí, por qué somos uno, por qué somos almas y no cuerpos, ¿no? Eso sí te lo va a aclarar el estado místico. Yo le diría que es una claridad contextual. Es lo que os va a permitir hablar con cualquier filósofo, académico o tal, y que te digan algo y que les digas, no, por aquí no. Y a lo mejor no tienes las razones técnicas, ¿verdad?, para decirlo, pero lo sabes. Es como una aprehensión con H directa de la información, ¿verdad? Y tenéis que saber también que en la vida, o sea, en la naturaleza, en lo creado por Dios, yo diría que existen 3 bloques de conciencia, ¿no? Tenemos la conciencia simple, que es la que vemos en los animales, ¿verdad? No son conscientes de su autotrascendencia, no pueden hacer operaciones abstractas, no puedes enseñar a un perro a jugar al ajedrez, ni a que escriba Hamlet, ¿no? Luego tenemos el segundo bloque de conciencia disponible, que es la conciencia del yo, ¿vale?, que es donde están situados casi todos los seres humanos que han existido y casi todas las personas que conocemos. Ese es un estado de conciencia donde ya se permite el razonamiento abstracto, donde ya podemos hacer operaciones complicadas, podemos escribir literatura, saber matemáticas, investigar la realidad y ser conscientes de nuestra autotrascendencia. Pero nuestro reto es llegar a un tercer bloque de conciencia disponible que se ha llamado hasta ahora conciencia cósmica, conciencia universal o conciencia mística, ¿no?, por dar 3 descripciones o 3 nombres que usan los investigadores, ¿no? Y ese bloque de conciencia es tan distinto de la conciencia del yo como la conciencia del yo es distinta de la conciencia simple. Yo a veces me pregunto si hay más diferencia entre un ser humano normal y un animal o entre un ser humano místico y un ser humano normal. De manera que a lo mejor en el futuro tenemos que cambiar nuestra clasificación entre plantas, animales y hombres, los seres humanos, y decir plantas, animales sin capacidad emocional, por ejemplo un cocodrilo, animales con capacidad emocional, por ejemplo un perro, ser humano en la conciencia del yo y ser humano en la conciencia mística, ¿verdad? Entonces, muchos de vosotros que lleváis tiempo en esto y que estáis haciendo un esfuerzo por vuestro crecimiento espiritual, es posible que hayáis tenido ya algún chispazo, ¿no? O incluso alguna experiencia, ¿no?, de ese tipo de conciencia. Y no os sorprendáis que cuando eso empiece a abrirse en vosotros, entréis en un terreno que es un poco nebuloso, ¿vale? Nebuloso. ¿Por qué digo nebuloso? Porque uno no se acuesta en la conciencia del yo por la noche y se levanta a la mañana siguiente en la conciencia mística, ¿vale? Es un proceso, como todo lo que nos ocurre, ¿no?, generalmente. Y hay una etapa en la que te vas a ver, si me permitís la expresión, un poco espatarrado, ¿verdad? En el sentido de que con una pierna estás en la conciencia del yo y con la otra estás en la conciencia mística, ¿no? Pero no os preocupéis, porque una vez que comienza
ese proceso suele ser bastante rápido, por una razón, porque hay menos resistencia, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, veréis cómo esta pierna se va juntando a esta otra, ¿verdad? Y ya os instaláis en esa consciencia. Una vez que uno se instala en esa consciencia, tampoco podéis esperar que la experiencia, diría yo, cumbre, sea permanente. Porque si la experiencia mística cumbre fuera permanente, no podríamos operar. Os aseguro que es incapacitante. O sea, no se puede levantar, por ejemplo, el teléfono y pedir un room service si os pasa en un hotel. Vale. Pero lo que sí es verdad es que, aunque luego uses el ego o vuelvas a la consciencia del yo para poder operar en el mundo, para poder comunicarte con los demás, esa consciencia, ese bloque de consciencia cósmico místico se queda como talón de fondo, ¿verdad? Y nunca desaparece. Pero, por otra parte, es la única manera. Desde la consciencia del yo no se puede vivir la vida, no conozco a nadie que lo haya conseguido, con paz interior imperturbable. ¿Ok? Puedes tener momentos de tranquilidad, momentos de satisfacción, pero luego te ocurre la vida, ¿verdad? Y se lía la cosa, ¿no? Entonces, lo bueno del camino de la comprensión espiritual es que es más estable. Lo malo es que puede ser un poco más árido. El camino de la devoción es más sabroso, pero puede ser más inestable, porque a los contemplativos también les ocurre la vida y si no hay una comprensión espiritual fuerte detrás, pueden llegar a perder la paz, ¿no? Entonces, no os extrañéis, insisto, que este paso, ¿no?, de un bloque de conciencia al otro no sea súbito, sea un proceso, y ese proceso sea al principio un poco confuso, porque, como dice el Evangelio, hay que volver a aprender las cosas de nuevo, como si fueras un niño, ¿verdad? Ese es para mí, el sentido de esa enseñanza, ¿no? Porque claro, hemos vivido toda nuestra vida la conciencia del yo, ahora se nos abre un bloque nuevo y es al principio un poco sorprendente, ¿vale? Pero si va acompañado de una buena comprensión espiritual, pues se hace más llevadero. Por ejemplo, habéis oído mucho a los místicos hablar de la famosa noche oscura del alma, ¿vale? Y yo pregunto, bueno, ¿pero qué esperaban? Es decir, es como si yo me asombro porque ahora se haya hecho de noche, ¿verdad? Cuando yo sé que es el ciclo normal del universo, ¿verdad? Por lo tanto, la comprensión espiritual nos va a ayudar a navegar ese proceso, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que comprender espiritualmente para que ya no se produzca ninguna pérdida de paz? Pues tenemos que comprender muy profundamente 4 o 5 cosas simples, por otra parte, ¿no? Lo primero que tenemos que comprender, diría yo, o lo que a mí personalmente me transformó, fue comprender que soy un alma, que no le tengo que hacer caso a mis sentidos físicos que me dicen lo contrario. Yo al alma no la veo, no la toco, no la huelo, no sé de qué color es, ¿verdad? Así como mi cuerpo físico lo toco todos los días y mi cuerpo emocional lo tengo disponible. Pero de la misma manera que no veo los pensamientos y sé que existen porque experimento sus efectos y solo por eso, cuando entremos en el bloque de conciencia mística o universal, vamos a poder experimentar la realidad espiritual con la misma claridad o más que experimentamos nuestros pensamientos y ya no vamos a tener más duda. ¿Ves? Hasta que no lo hagamos, solo podemos creer en ella, pero no experimentarla, ¿vale? O sea, lo primero que tenemos que saber es que somos un alma. Y lo segundo que tenemos que saber para tener paz interior inalterable es que este alma está haciendo un curso, que estamos en el colegio, que esto es un colegio de almas, ¿verdad? Y que nos van a ocurrir las cosas que nos tengan que ocurrir
a cada uno las que correspondan para que nuestro crecimiento sea lo más eficiente posible. ¿Ok? Ya llevamos dos comprensiones, que somos un alma y que estamos en el colegio, ¿vale? Y que igual que en el colegio de la tierra tenemos que aprobar una serie de asignaturas que todos sabemos cuáles son, en el colegio del alma tenemos que transcurrir, o sea, subir por esos bloques de consciencia que normalmente se llaman niveles de consciencia, ¿verdad? Y hasta que no lleguemos al final del máximo nivel de consciencia que se puede tener metido dentro de un cuerpo humano, no nos graduamos. Por lo tanto, no dedicar nuestros esfuerzos a eso, pues es un error, porque el día que nos muramos y el alma salga del traje de buzo en el que está metido ahora, no nos van a preguntar cuántos torneos de tenis hemos ganado, o cuántos libros hemos escrito, o cuánto dinero hemos ganado. Lo que nos van a preguntar es cuántos niveles de conciencia hemos subido, ¿no?, en ese curso. Y entender y comprender intelectualmente cómo son esos niveles nos va a ayudar mucho en nuestro camino. De la misma manera que cuando salgo de viaje por carretera es mejor llevar un mapa, porque así no me voy por la carretera equivocada, no tengo que regresar, ¿verdad? Entonces, y además conocer cómo son esos niveles de conciencia nos va a permitir hacer ese camino con menos dudas, ¿verdad? Con menos sorpresas cuando nos ocurran. Y es algo que os invito a hacer. Quizá los dos autores que yo conozco que mejor lo explican son David Hawkins, por un lado, o Gerardo Svedling, pero hay otros muchos, ¿no?, que podéis leer y que, bueno, cuando yo comprendí cómo era cada nivel, ¿no?, me vi inmediatamente reflejado en uno de ellos y dije, ahí va lo que me queda por subir. Pero conocer cómo era aquello que me quedaba por subir me ayudó a subirlo, ¿ok? Entonces, mi consejo es comprender que somos un alma, comprender que esto es un colegio de almas. La tercera cosa muy importante de comprender es que si yo os preguntara a cada uno de vosotros si estaríais dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, seguro que todos me vais a decir que sí. Claro, que si Dios se presenta aquí y dice, mira, mi voluntad es que te partas una pierna mañana, todos vas a decir, bendito sea Dios, ¿no?, si eso es lo que vale. Lo que pasa es que muchos me podéis decir, yo estoy dispuesto a aceptar la voluntad de Dios, lo que pasa es que no sé cuál es porque no me llaman por teléfono para decírmelo. Lo que os invito a comprender es que la voluntad de Dios es la realidad. Lo que ocurre es la realidad. La realidad que nos ocurre es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que hoy llueva y que mañana no. Y es la voluntad de Dios que yo mañana tenga una gripe, si es que la tengo. Y es todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. Nada puede ocurrir que no sea la voluntad de Dios. Esto que han dicho siempre los maestros espirituales, por ejemplo, en la tradición cristiana, San Alfonso Ligorio, doctor de la Iglesia, nunca atribuyáis al demonio ni a los hombres los males que os acontezcan. Todos los bienes y los males vienen de Dios, como no puede ser de otra manera, porque si no, no sería omnipotente, ni sería el Padre, ni sería creador. Entonces la pregunta que nos viene a nuestra mente es, ¿y cómo es posible que la voluntad de Dios sea que exista la guerra de Ucrania? Por ejemplo, ¿no? Si Dios es amor. Bueno, pues la respuesta está, una vez más, como siempre, en el Evangelio. Y vendrán guerras y desastres y tribulaciones, pero no os preocupéis porque son necesarios. Eso dice el Evangelio. Y entonces yo me pregunto, ¿necesarios para qué? Claro, la guerra de Ucrania no es necesaria para preservar los cuerpos físicos, pero puede ser necesaria para la evolución del alma, porque por algún motivo que mi mente no puede comprender, desde la mente, Dios ha dispuesto que esa es una experiencia de crecimiento.
Tener en cuenta que los hijos de Dios son las almas, no los cuerpos. Los cuerpos son creaciones de Dios, como los trajes de buzo son creaciones del ser humano para poder trabajar debajo de él. Las almas son creaciones de Dios, los cuerpos físicos son creaciones de Dios para que el alma pueda experimentar en el mundo de la forma, ¿verdad?, que es donde hay resistencia. Porque en las dimensiones superiores del universo no hay resistencia y por lo tanto es más difícil crecer porque no tenemos nada que se oponga, ¿verdad? En las dimensiones superiores los pensamientos se manifiestan inmediatamente. Pero claro, si yo quiero un Ferrari, ¡pum!, ¿no? Aquí me cuesta más trabajo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que comprender eso, ¿ves? Que somos almas, repito, que esto es una escuela de almas y que todo lo que ocurre es creado por la consciencia con un propósito pedagógico y que a nadie nos ocurre nada que la ley universal no tenga previsto para nosotros. Cuando la consciencia crea la realidad, colapsando la función de onda del electrón, no lo hace al azar. Esto ya no es que lo digan los maestros espirituales, lo dicen muchos científicos modernos de gran prestigio. Por ejemplo, Einstein dijo: la casualidad es la manera que Dios tiene de mantenerse oculto. Tom Campbell, físico de la NASA, muy conocido en Estados Unidos, autor del libro My Big Toe, con el que tengo una conferencia de YouTube grabada aquí, en esta casa, dice que la realidad física es una simulación y que el propósito de esa simulación es que el alma descienda su entropía. Claro, en términos físico-científicos, descender la entropía significa aumentar el orden, ¿no? Es decir, que el alma aumente su nivel de conciencia, su orden espiritual. Que la realidad física es una simulación o que no es real en definitiva, lo han dicho siempre las tradiciones espirituales. Por ejemplo, el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: es muy difícil para el ser humano salirse de la simulación que yo he creado. También dicen las tradiciones espirituales que la realidad física es ilusoria. El nombre que le dan es Maya, ¿vale? Entonces, claro, el problema del ser humano es ser capaz de comprender eso y salirse de eso, para ver las cosas, como decía Iñaki, desde otro punto de vista, con otras gafas, con las gafas de la espiritualidad, ¿verdad? Cuando eso se consigue, la paz interior es imperturbable, porque ya cuando ocurren cosas que no son agradables para nuestro ego, no las vemos como problemas, sino como oportunidades de aprendizaje. Y eso cambia la perspectiva. Fijaros que hay una frase que a mí me gusta mucho, que la dijo no un maestro espiritual, sino un premio Nobel de la física, que era Heisenberg, que dijo: si cambias la perspectiva, como decía Iñaki antes, cambia la percepción, y si cambia la percepción, cambia la experiencia. Entonces yo os pregunto, ¿es un cáncer malo para el alma? Ningún alma se muere de cáncer. Entonces... Sí, así descansas un poco. Me ha surgido una pregunta al respecto. Por favor. No, dale, acaba tú. Entonces digo, si lo vemos desde el punto de vista del ego, el cáncer, por ejemplo, es algo horroroso. Nos preocupa, nos quita la paz, puede acabar con nuestro cuerpo físico, en fin. Nadie quiere tener un cáncer voluntariamente desde el punto de vista del ego. Si lo vemos desde el alma, puede ser una oportunidad de crecimiento. Y si nos ocurre, es porque nos tiene que ocurrir, que allí no se equivoca, ¿verdad? Dios no crea para ninguno de nosotros una realidad que no sirva para nuestro crecimiento espiritual,
porque sería malgastar energía y malgastar eventos y malgastar tiempo. Y la sabiduría es siempre muy eficiente y la sabiduría no malgasta nada. Malgastamos cosas nosotros cuando somos ignorantes, ¿ves? Entonces, es verdad que si se comprende que somos un alma, que esto es una escuela de almas, que lo que ocurre lo crea la conciencia, que lo crea con un propósito pedagógico y que lo crea siguiendo unas leyes que se llaman las leyes universales, y que esas leyes universales han sido explicadas de una u otra forma por todas las tradiciones espirituales, nuestra perspectiva cambia. Y si cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra experiencia. Os pongo un ejemplo de mi propia vida, que algunos ya conocéis porque habéis escuchado 1000 veces en YouTube, pero quizá otros no, pero que es muy ilustrativo para esto. Hubo un momento de mi vida en que me salió un bulto y durante 3 días pensé que podía tener un cáncer muy malo, porque eso me dijeron los médicos. Pero me tuve que hacer unas pruebas y esperar 3 días a tener los resultados. Y el médico me dijo que podía ser eso cuando me había picado un bicho. Claro, si te pica un bicho es muy distinto, porque te drenan para de semanas de antibióticos y fuera, ¿no? Y cuando termino la consulta me dice, si quiere le voy a recetar unas pastillas para que usted pueda dormir bien estos 3 días. Y yo me lo quedé mirando, además era un médico de fe, era un médico católico, con fe religiosa, que creía en Dios, y yo me quedé mirándole y le dije, mira, te lo agradezco mucho, pero no me hacen falta las pastillas porque voy a dormir como un niño. Y me dice, pero ¿cómo vas a dormir como un niño si a lo mejor en 3 días te digo que te quedan meses de vida? Y le dije, pues mira, si tengo un cáncer, maravilloso. ¿Será que el de arriba ha pensado que eso es lo que me conviene para crecer más rápido? Y yo, que soy empresario genéticamente, cuando tengo un objetivo claro, cuanto más rápido mejor. Ese es el defecto de los empresarios, que todos sabéis. Bien. Y le dije además, y encima a lo mejor me vuelvo antes para casa. ¡Ay, qué maravilla! ¿Quién quiere estar en un hotel de 2 estrellas cuando podemos estar en uno de 7? ¿Que no tengo un cáncer? Ah, pues estupendo. Estaré por aquí 15 años más dándole la lata a la gente con estas cosas, intentando crecer yo y ayudar al que quiera ser ayudado. Y ya me iré para casa cuando me toque. Y yo vi que a eso me lo pusieron los ojos a cuadros. Y era un hombre de fe. Pero ves, una cosa es tener fe o tener creencias y otra cosa es haber hecho real en ti el mundo espiritual. Son 2 cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que os invito, ¿no? Con esta exposición. ¿Tú me quieres preguntar algo? Sí. Más que nada para que descanse, supongo. Sí, no, sí. Sí, quería hacer una reflexión en voz alta para que pensemos y luego una pregunta concreta. La reflexión en voz alta es ¿cuán contentos estáis con vuestra vida? Y si volvierais a venir a esta vida, ¿elegiríais vivir la misma vida o no? Con lo que ha pasado, con lo que hemos tenido. Y hago esta reflexión para que la interioricemos un poco, porque a lo mejor la hemos elegido nosotros. No, seguro. Esa era la pregunta. Si crees que elegimos el traje de buzo. Sí. Y si es así, aquí tenemos ¿qué nos quita la paz? ¿Cuál es la mayor causa de sufrimiento? Posiblemente la no aceptación de lo que hemos elegido, de lo que queremos, o si estamos aquí es porque realmente pensamos que hemos elegido eso. Y en cambio no aceptamos. Seguro que en nuestras vidas todos hemos tenido capítulos que nos ha costado mucho aceptar, si es que los hemos aceptado. Y la no aceptación como disruptor de nuestra paz le añadiría los miedos. ¿Cuántos miedos tenemos? Posiblemente, si ahora todos vosotros que estamos aquí estamos bien, ahora aquí presentes, no tenemos mayor problema, pues estamos felices. Si mañana nos sucede un percance, a algún familiar, a alguien le pasa algo, no nos gusta, no lo aceptamos. Pero ¿y ahora que estamos aquí? ¿Tenemos miedos? Me gustaría que lo reflexionarais. ¿Miedos a qué? ¿Y por qué no intentamos eliminar esos miedos?
¿Tú crees, Gonzalo, que sí elegimos? No, Vamos a ver. Estoy absolutamente seguro que el amor no se puede enseñar por imposición. El amor necesita de libertad, de nuestra libertad, para ser aprendido. Y por lo tanto, estoy seguro que cuando vamos a encarnar el traje de buzo, se nos propone una serie de circunstancias que nosotros aceptamos porque comprendemos allí que son las más adecuadas para el curso que tenemos que hacer. Para cuando nos encarnamos eso se nos olvida. Hay almas valientes que a veces se atreven con experiencias más complicadas, pero esas experiencias complicadas luego son difíciles de asumir o de crecer, o de aceptar y de aprovechar, ¿no? Por eso hay gente que se suicida y otro tipo de cosas, ¿no? No pasa nada, porque en el fondo, porque, bueno, ya te van a dar otra oportunidad, ¿no? Pero cuando yo era un hombre joven, me cansé del colegio, quería ir a la universidad y literalmente adelanté un curso en verano. O sea, mis amigos se fueron a la playa, ¿no? A descansar y a jugar y a hacer deporte, y yo me quedé todo el verano estudiando. Pero eso me permitió terminar el colegio un año antes y llegar un año antes a la universidad. Es verdad que he visto desde un momento que tengo 68 años, ¿qué más da que hubiera acabado un año antes o un año después del colegio? Pero en aquel entonces era importante para mí, ¿no? Y por eso me atreví con una experiencia que fue más difícil de lo normal, ¿vale? Claro, que podía haber suspendido en septiembre y no haber conseguido adelantar el curso, no fue el caso, pero hay almas que se atreven con experiencias más difíciles, ¿no? Pero todas son propuestas y las aceptamos antes de venir. Y lo primero que aceptamos o que decidimos es quiénes van a ser nuestros padres. No porque nuestros padres sean perfectos, sino porque nuestros padres son los perfectos para la experiencia que tenemos que vivir. Porque a veces lo que tiene el alma que aprender es a cómo mantenerse en paz ante unos padres imperfectos. No sé, me explico, ¿no? Por lo tanto, sí, creo que el alma acepta las condiciones básicas o las condiciones importantes. Por ejemplo, si vas a tener un accidente importante en tu vida, si vas a tener hijos o no, si vas a tener una vida dedicada a la espiritualidad del principio o primero descubrir el mundo y luego ya harás la fase de vuelta a casa. Todo eso se acepta antes de venir. Como bien ha dicho Iñaki, tenemos que comprender que lo contrario al amor es el miedo, no es el odio. El odio es lo contrario al cariño, pero no al amor. Lo contrario al amor es el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? Porque pensamos que a nuestro ego le pueden pasar cosas en la vida. Se puede morir, puede tener una enfermedad, nos puede dejar nuestra pareja, nos podemos arruinar. Miedos que mucha gente tiene, pero como veis, nada de eso le pasa al alma. ¿Vale? El alma no se muere de un accidente de tráfico, el alma no tiene ninguna enfermedad física, el alma no se arruina. Todo eso le pasa al ego. Entonces, en la medida en que somos capaces de desidentificarnos con el ego, identificarnos con el alma, el miedo desaparece solo. No tenemos que luchar contra él. ¿Ves? Esta es una parte central de mi propuesta, ¿no? Para vosotros, que es, como decía Iñaki, si tenemos miedos, ¿qué podemos hacer? Podemos luchar contra ellos, ¿verdad? Luchar contra el miedo. Si tenemos defectos, podemos luchar contra los defectos. Si tenemos tentaciones, podemos luchar contra las tentaciones. Eso es lo que nos ha enseñado la cultura a hacer, ¿verdad? Pero hay otra manera de hacerlo que, en mi opinión o en mi experiencia, es más rápida. Yo me pasé en la primera mitad de mi vida luchando contra todas esas cosas, ¿vale? No quiero decir que no hiciera ningún avance, pero fue mucho más rápido cuando cambió mi identificación. Entonces eso desapareció como, ¿sabes? Como muy rápido, ¿no?
pero requirió de esa comprensión espiritual que me permitió hacer el mundo espiritual real en mi mente, identificarme con mi alma. O sea, dicho de otra manera, mi alma pasó a ser mi yo y mi ego pasó a ser mi ello, no mi yo. ¿Vale? Y cuando era un hombre joven, mi yo estaba centrado en mi ego. Y eso es lo que no me permitía crecer tan rápidamente, ¿no? Ese es el ejercicio, eso es lo que todos tenemos que reflexionar, ¿no? Y una manera que a mí me sirvió bastante bien para hacerlo rápido es que por las noches, durante una temporadita, yo me hacía una pregunta. ¿Qué me ha quitado la paz hoy? ¿Qué así? Me di cuenta que un día era que se me había pinchado la rueda de un coche cuando iba a una reunión importante y había llegado tarde y eso me quitó la paz. Otro día me di cuenta que es que un ser querido le habían, ¿sabes?, diagnosticado una enfermedad importante y eso me había quitado la paz. Otro día me quitó la paz que había perdido dinero en una inversión. Y me di cuenta que había un montón de cosas que me podían quitar la paz. Y me di cuenta que el problema no eran las cosas, que el problema era yo. Si yo tengo la capacidad de perder la paz o no, ¿qué más da las cosas? Siempre vamos a tener 800.000 excusas, circunstancias y eventos que nos puedan quitar la paz si todavía tenemos la capacidad de perderla. Y entonces me di cuenta que, a diferencia de la medicina, que si tenía neumonía, pues me daban antibióticos, y si tenía diabetes, me daban otra medicina, ante la pérdida de paz era aspirina para todo. ¿Se me ha pinchado la rueda del coche? Aspirina. ¿Sí? ¿Me han dicho que tengo una enfermedad? Aspirina. ¿Verdad? ¿Y qué es esa aspirina? Es la comprensión espiritual de que todo lo que me ocurre es perfecto y necesario para mi crecimiento y que no lo debo resistir, porque si lo resisto mentalmente es cuando sufro. Si sufro, me baja la vibración. Si me baja la vibración, ya no puedo comprender espiritualmente bien. Por una razón que ya ni siquiera es espiritual, es física. Vamos a ver, la ciencia moderna ha demostrado que todo lo que existe en el universo está hecho de dos componentes básicos: energía más información, o energía informada. Este micrófono es energía informada. Un pensamiento es energía informada. Y el alma es energía informada. Todo lo que Dios ha creado, lo ha creado a partir de esos dos componentes básicos. Y entonces dice la física que cuanto más rápido vibra la energía, más información puede contener. Yo aquí no puedo meter 3 litros de agua porque se desbordaría. Para meter 3 litros de agua tengo que hacer más grande el recipiente. Y entonces caben. ¿Qué? Como no existe todavía ninguna máquina que yo pueda enchufar en el ombligo y subirme artificialmente la vibración, eso solo lo puedo conseguir a través de la paz interior. Todos sabemos que cuando tenemos paz interior, nuestra mente es más creativa, se aclara, encontramos mejores soluciones a las situaciones de la vida que tengamos que resolver. Y cuando no tenemos paz interior, porque estamos angustiados, preocupados, agitados, tenemos conflicto interior, se nubla la mente, las ideas no nos llegan con la misma facilidad que antes, no encontramos soluciones a nuestros problemas, ¿verdad? Eso no es que lo diga yo, o sea, eso no es algo teórico, es algo que creo que todos hemos experimentado en algún momento, porque todos los que estamos aquí en algún momento hemos sufrido algo. Si no, no estaríamos aprendiendo, ¿no? Entonces, la manera de no sufrir es aceptar la realidad, como decía Iñaki, ¿no? Y eso realmente no nos lo ha enseñado la cultura tan claramente como otras cosas, pero es el mensaje más claro de todos los maestros espirituales, de todas las tradiciones espirituales, ¿no? Te sigo, perdona Gonzalo, con la reflexión.
y perdonad que hable mucho, en Caminando la Conciencia hablamos mucho de Gerardo, pues la mayoría seguro que conocéis. Yo, como no creo en la suerte, creo en la correspondencia, tuve la correspondencia de que Gonzalo me regaló las dos fuentes de información que a mí personalmente más me han cambiado la vida. Una fue en el año 2004, el libro de Poder contra la Fuerza, de David Hawkins, y otra, las enseñanzas de Gerardo, 3 años después. He tenido la suerte, la correspondencia de poder estar con Gonzalo caminando 26 o 27 años. Digo esto porque uno de los temas a mí personalmente, en este crecimiento, que encuentro más dificultad, me gustaría, Gonzalo, si puedes compartir tu sabiduría en este sentido, es el tema de la desensibilización del alma, ¿no? Estoy seguro que si os pregunto a todos, vuelvo con las reflexiones internas, no para que respondáis, si veis el telediario, el 80% de las noticias que son muy negativas, pero las vemos muy lejos. Si esas noticias fueran de un familiar, ¿cómo nos afecta? ¿Dónde están los apegos? ¿Cómo funcionan los apegos en nuestra vida? Como motor de aprendizaje. Gerardo habla mucho de esa independencia espiritual. Cómo que lo de fuera no nos afecte. ¿Cómo podemos llegar a esa independencia? Y claro, estamos en este cuerpo, en este traje de buzo, como muy bien dice Gonzalo, y este cuerpo pues necesita comer y tiene emociones. Y se le sube y se le baja la energía, me puedo enfadar, puedo estar mal. Pero qué difícil es desensibilizar, qué difícil es no sentir por un familiar, por uno mismo, cuando consideramos algo negativo. Aunque tenemos la teoría y esa comprensión espiritual que a lo mejor no es nada negativo, que es parte de ese proyecto del alma que estamos aquí para ello. Y en cambio nos cuesta mucho cuando es alguien muy cercano. Me gustaría, Gonzalo, comentar sobre los apegos, sobre esa desensibilización. ¿Cómo tú has trabajado eso? Sí, me parece un punto importante. Claro, es muy difícil en 1 hora y media tocar todos los temas, ¿no?, que son importantes para el crecimiento espiritual. El que Jackie pone encima de la mesa es importante y además es un poco confuso. A mí me costó un poquito entenderlo. Además porque yo venía de una tradición cristiana y aunque esta idea existe en la tradición cristiana, se llama la santa indiferencia, pero no me gusta cómo se llama, porque tiene mucho de santa, pero nada de indiferente. Entonces yo prefiero llamarle transsensible o metasensible. La evolución espiritual va desde la insensibilidad del malo, yo qué sé, por ejemplo, Pablo Escobar, que no le importa poner una bomba en un avión para matar a una persona y que mueran otros 300 y que sufran muchas familias. Es insensible al sufrimiento ajeno, ¿no?, o a la sensibilidad ajena, llegando a la sensibilidad del bueno, que sí sufre y lo pasa mal cuando otras personas lo pasan mal, ¿no? Pero hay un paso más allá, que es la metasensibilidad del sabio. ¿Qué pasa? Que la cultura nos ha enseñado que cuando no sufrimos, cuando nuestros seres queridos, por ejemplo, sufren, somos malas personas. Porque confunden la metasensibilidad con la insensibilidad. Algunas tradiciones religiosas confunden la transhumanización con la deshumanización. Y eso es un gran error. Eso es lo que Wilber y otros llaman la famosa falacia pretrans, ¿vale? Entonces, si nosotros queremos ser de servicio, y sé que muchos de los que estáis aquí queréis ser de servicio, tenéis que haceros metasensibles. Eso no os va a hacer peores personas, en absoluto. Lo que sí os va a hacer es daros la capacidad de mantener vuestra vibración alta para ser mejor de servicio. Y de un servicio además más universal. Os pongo un ejemplo tonto. Yo tengo un cuñado que es pediatra, es el marido de mi hermana, y es un pediatra muy conocido y además es intensivista. Quiere decir que ha sido jefe médico de UCIs pediátricas, ¿no?, de UBIs pediátricas. Y él me ha contado muchas veces que cuando él hacía guardias por la noche, todas las noches se le moría un niño en brazos. ¿Ok? Claro, si a mí me pasa eso, pues
no sé cómo lo hace, pero él tuvo que aprender a que él hacía todo lo que podía, pero que si se muere un niño es la voluntad de Dios, que él luego tenía que volver a su casa y ser padre de sus hijos y amigo de sus amigos y vivir una vida provechosa para poder ayudar a más niños en el futuro, ¿verdad? Entonces, es un error, o sea, una de las últimas, hay dos asignaturas en el crecimiento espiritual que, como bien dice Iñaki, son como... Puedes ver este vídeo completo en wakeupplatform.com. Wake Up te ofrece una plataforma de contenido consciente. Encuentra conferencias, entrevistas, documentales, reflexiones y artículos para el autoconocimiento. Únete a la comunidad Wake Up y participa en foros, grupos, eventos y actividades con gente consciente como tú. Regístrate ahora y despierta. Wake Up.